Ok, grabando. Ahora sí. Bueno, nuevamente, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Em, Vamos entonces a entrar en la recta final de nuestro curso de mecánica estructural y vamos entonces, un segundo, y vamos entonces a estar hablando en estas 2 semanas que nos quedan de clase, que la semana 13-14. El día de hoy, el día jueves, vamos a estar hablando de estructuras que están sometidas a corte y la próxima semana vamos a estar hablando de la próxima semana, no, la semana subsiguiente, porque la semana que viene es una semana libre. Vamos a estar hablando de problemas de torsión, ¿no? Recuerden que vamos un poquito desfasados con el contenido, ¿no? Y vamos a tratar de mezclar un poquito todos estos temas que nos faltan por ver. Em, por lo tanto, entonces nos quedaría a nosotros el día miércoles, el día de mañana ustedes tienen entonces el último control. Recuérdense que habíamos hablado de la posibilidad de que ustedes tengan el promedio de los 2 mejores controles, de los 3 que se van a hacer o de los que se realizarán como total de este curso. Y después tendrían ustedes entonces una última clase auxiliar la semana que viene para terminar de redondear estos conceptos que vamos a estar viendo entonces en la semana de hoy, que son vigas sometidas a corte puro y luego la torsión que vamos a ver luego. Ok. Em, yo acabo de subir el último apunte. Nuevamente, perdón, porque se me había olvidado hacerlo eh, el día de ayer. Y lo que vamos a hacer entonces hoy es hablar de un poquito lo que hemos hecho y qué es lo que cómo vamos a incorporar ese pequeño paso adelante en la complejización de nuestro problema, principalmente de elementos uniaxiales. Entonces, nosotros hasta ahora habíamos visto, ¿verdad?, qué sucede con los diagramas de esfuerzos axiales y de flexión, y habíamos visto que tenían un impacto directo en las tensiones normales. En otras palabras, las tensiones normales a una de las caras, esas tensiones cuando nosotros las integramos en la cara, em, nosotros entonces podíamos identificar los esfuerzos axiales y los esfuerzos de flexión, ¿sí? Eso era lo que nosotros habíamos dicho. Em, y lo que nosotros vamos a estar haciendo el día de hoy en particular es hablar de qué es lo que sucede con las tensiones tangenciales, que serían estas tensiones que aparecen en las direcciones y en la dirección Z, ¿verdad? De esa cara de nuestra, por ejemplo, de una viga. Y vamos a ver cómo podemos relacionar esas tensiones tangenciales en los esfuerzos cortantes que nosotros o de los esfuerzos cortantes que nosotros podemos identificar en un diagrama de esfuerzos, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros hasta ahora hemos hablado entonces de qué hacer con este esfuerzo normal, cómo obtenerlo a partir de la flexión o del esfuerzo axial. Y nosotros entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, cómo podemos nosotros ahora identificar esas tensiones tangenciales a las caras o esas tensiones que van paralelas a la cara de interés. Y lo que nos interesa entonces, así como hicimos nosotros con las tensiones normales, lo que nos interesa es conseguir cómo varían esas tensiones tangenciales, estas tensiones que están acá, en esa cara, de tal manera, cómo varían en función a la cara, a las coordenadas X, Z, de tal manera de nosotros poder identificar dónde ocurren las máximas tensiones tangenciales. Porque una vez que yo identifique todas las tensiones normales a las caras de mi cuerpo, de mi viga, por ejemplo, y identifique entonces las tangenciales, entonces nosotros podemos describir o pudiéramos encontrar cuál es el lugar de esa estructura o de esa viga que está sometida a las máximas
tensiones principales. Recuérdense que nosotros lo que venimos hablando desde un primer momento es que si nosotros tomamos entonces un cubito diferencial de nuestra viga y hacemos un plano aquí de nuestro cubito que sea I X, sí, un cubito diferencial. Nosotros lo que nos interesa es conocer entonces cómo son estos esfuerzos que son tangenciales y estos esfuerzos que son normales, ¿sí? Era lo que llamábamos entonces el sigma XX y los tau XI. Este sería el sigma II. Y con estas informaciones de esos tres esfuerzos, nosotros podemos entonces hacer todas las rotaciones posibles de ese cubito diferencial para encontrar la condición más desfavorable de las tensiones y saber entonces si ese material en esa estructura va a fallar o no va a fallar, ¿no? Ese es como el objetivo último de este curso, poder identificar cuáles son o cuál es el estado tensional de cualquier punto material de mi estructura, de tal manera de yo poder entonces rotar esos cubos diferenciales de todos los puntos de la estructura, de forma que se pueden estudiar a través del, por ejemplo, el círculo de Moore o de las rotaciones que vimos nosotros hace unas semanas atrás, cuál es la condición más desfavorable. Eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Al final. Entonces, lo que vamos a ver nosotros el día de hoy son, digamos, dos conceptos nuevos. Es un concepto entonces que se conoce como el área de corte, otro que se conoce como el flujo de corte, y vamos a ver cómo relacionamos eso a las tensiones de corte, que es lo que nos interesa entonces como último objetivo. Entonces, vamos a estudiar lo que sucede con un ejemplo muy particular, un ejemplo que ya nosotros habíamos visto un poco con anterioridad. Es una viga simplemente apoyada. Tenemos allí el diagrama de cuerpo libre, las reacciones calculadas, el problema es simétrico y nos damos cuenta entonces que tenemos un diagrama de corte, un diagrama de esfuerzo cortante y un diagrama de esfuerzo de flexión. Y entonces nosotros nos damos cuenta que aquí hay una sección intermedia, perdón, que solamente tiene flexión, mientras que hay una sección acá que tiene una combinación de flexión con corte, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede justamente en esa sección que tiene esa combinación de ambos efectos, ¿no? Entonces, por esa razón, yo tomo acá un diferencial, una franja diferencial, justamente de una zona que está sometida a ambos efectos, ¿no? De flexión y corte. Y vamos a hacer entonces un balance de una franja diferencial, ¿sí? Por eso aquí aparece entonces un dx. Cuando nosotros hacemos eso, lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Si observamos este diagrama, para esa ubicación, lo que estamos diciendo es que en esa localización el corte es constante, ¿verdad? Porque es lo que estamos observando en el diagrama de esfuerzo de corte, mientras que la flexión varía como una línea recta. De tal manera que yo puedo decir entonces que si extraigo una franja, yo sé que el corte es constante porque es lo que estoy observando en el diagrama, es lo que estoy observando acá en el diagrama de corte, ¿verdad? Em, pero yo lo que sí tengo entonces es una variación en la flexión. Y lo que voy a decir entonces es que la flexión que va a haber del lado derecho va a ser igual que la que va a haber en el lado izquierdo más un delta de flexión. Fíjense que aquí la flexión, ahora estoy hablando de este tramo, de esa pendiente está haciendo que la flexión sea positiva. Por lo tanto, yo sé que estas son las direcciones correctas de ese diagrama, de esos esfuerzos de flexión que aparecen en ese diagrama de cuerpo libre. Entonces, si ustedes ahora hacen un equilibrio en esta sección que es una franja infinitesimal, si ustedes hacen un equilibrio,
de momento, aparece entonces este momento que serían estos que están acá, ¿verdad? Pero aparece también el momento que genera esa fuerza Q respecto a esta cara de, de nuestra franja diferencial. Y si ustedes hacen entonces em, esa sumatoria igual a cero para garantizar equilibrio, se van a dar cuenta entonces que podemos recuperar la definición que nosotros habíamos hecho hace unas cuantas, al inicio del curso, de hecho, de la relación que hay entre la flexión y el corte, diciendo que la derivada de la flexión es justamente el corte. Entonces, algo importante, eso es un concepto que tenemos que rescatar, ¿no? Ya deberíamos saberlo. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo importante? Lo importante es esto que yo coloco acá en rojo, ¿no? Es que la existencia de un corte, ¿sí? O sea, si existe un corte, es porque existe una flexión, ¿sí? Ahora, lo inverso no se cumple porque justamente se tiene que mantener la relación de derivadas. Por lo tanto, acá, si existe una flexión, no necesariamente existe un corte, ¿sí? Porque la flexión si es constante, la derivada da cero, entonces no existe corte. Entonces, si existe una flexión, yo no puedo decir nada si existe o no el, el corte. Ahora, si existe un corte distinto de cero, pues obligatoriamente tiene que haber una flexión, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiera trabajar con un corte, es porque existe una flexión. Entonces, eso es importante tenerlo en mente porque hoy lo que vamos a encontrar es cómo relacionar el corte con la flexión y vamos a ver cómo relacionar indirectamente esta tensión tangencial con las tensiones que son normales. Y eso está relacionado justamente por lo que acabo de mencionar, porque existe una relación corte a flexión. Ok, entonces aquí vamos a hacer un primer, ¿cómo se dice? Tal vez una primera aproximación o vamos a aproximarnos al problema, ¿verdad? O vamos a establecer el problema, este problema, de una forma que va a parecer un poquito rara, pero vamos a tratar de explicarla porque se hace de esta manera y no de otra, ¿no? Porque hay que introducir un concepto y para entender ese concepto lo más lógico casi siempre es hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a suponer que nuestra viga, ¿verdad? La misma que tenemos que teníamos justo en el caso anterior, está compuesta por cuatro láminas dispuestas una sobre la otra, ¿no? Y esas láminas ustedes la pueden imaginar como si estuviesen pegadas entre ellas. Vamos a decir entonces que esas cuatro láminas están formando entonces esa viga, ¿no? Es una sección transversal y está compuesta por cuatro láminas. Imagínense que ustedes tienen una madera, un listón de madera y ponen cuatro listones apilados uno sobre otro y los pegan, de tal manera que forman una viga que ahora está formada por cuatro listones de madera, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, si nosotros tomamos entonces la misma franja diferencial, ¿verdad? Y aquí importante que lo que yo estoy dibujando, lo que yo estoy dibujando acá es justamente este diferencial que está allí, ¿sí? Sigo estando en el plano X, y estoy viendo la viga de manera em, em, longitudinal. Ok, si yo hago entonces, si yo extraigo, ¿verdad? Esa franja, yo me voy a encontrar que por efectos de que existe la flexión, yo sé que va a existir un esfuerzo normal y que ese esfuerzo normal pues va a variar linealmente. ¿Sí? Eso lo sé por lo que vimos justamente en la parte anterior de las clases anteriores del curso cuando vimos flexión. Yo sé entonces que va a haber un eje neutro, ¿verdad? Significa entonces que este esfuerzo que está acá va a estar tratando de comprimir a la parte superior de la viga, esto va a estar tratando de traccionar la parte inferior de la viga, y yo sé entonces que voy a tener este efecto del lado derecho de mi franja infinitesimal
y voy a tener el mismo efecto del lado izquierdo. Sin embargo, las dos tensiones axiales o las dos tensiones normales, estas que están acá, no necesariamente son iguales. ¿Sí? No necesariamente son iguales porque los momentos en ambas caras van a ser distintos debido a que el diagrama de momento no es constante en esta sección. Ok. Si el diagrama de momento fuese constante, por ejemplo, lo que ocurre acá, que el diagrama de flexión es constante, ¿sí? Si nosotros extraemos un cubo o una franja justamente en la sección media, nosotros vamos a encontrar entonces que ahí, en ese caso en particular, estas dos tensiones sí van a ser simétricas, ¿sí? Pero en este caso no lo son porque justamente la flexión no es igual de un lado de la cara que del otro lado de la cara de mi franja infinitesimal. Entonces, habiendo dicho esto, ahora lo que yo me voy a preguntar es qué es lo que le sucede a la capa que está acá arriba, ¿no? A la capa superior. Yo quiero ver qué es lo que le sucede justamente a ese listón de madera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede? Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es extraer, ¿verdad? De este diagrama de cuerpo libre, yo voy a extraer solamente ese listón de madera. Fíjense, sigo estando aquí en una vista de, de esta franja. Y ahora yo no estoy trabajando con esa franja, sino lo que tengo dibujado acá es simplemente este cubito que está allí, ¿no? Sería solamente el cubito que corresponde a la primera franja como tal. Eso es lo que estamos dibujando. Entonces, si eso lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Yo tengo entonces que me quedan estas tensiones del lado derecho, de esas tensiones del lado izquierdo, que por cierto yo las identifiqué como D e I para identificar que son distintas, derecho e izquierdo. Y ahora yo lo que tengo es, como separé esta franja de la franja inferior, ¿sí? Yo tengo aquí una fuerza que va a aparecer, se lo pueden imaginar como si fuese el pegamento o un roce entre ambos capas, ¿sí? Entre ambas capas. Es decir, tiene que aparecer una fuerza de acción y reacción allí, porque yo estoy separando estas dos partes del material. Y como esas dos partes están pegadas, si yo las quito, tiene que aparecer allí pues una fuerza distribuida como reacción. Entonces aparece esa fuerza que está allí. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es convertir estas dos tensiones en una resultante. Por lo tanto, ahora esas tensiones que son presiones, ¿verdad? Esos sigmas que son presiones pasan a ser fuerzas, porque yo las integré. Básicamente sería la fuerza equivalente de esa fuerza distribuida. Las integré para convertirlas en fuerzas. Fíjense que aquí yo estoy colocando las fuerzas en verde y estoy colocando esta fuerza distribuida o presión en rojo, ¿sí? Verde van a ser fuerzas y el rojo van a ser tensiones o van a ser presiones, fuerzas distribuidas, en otras palabras. Ok, pero nosotros a través de lo que habíamos visto, ¿verdad? En vigas, ¿verdad? Nosotros y principalmente con esta relación que estoy subrayando allí en rojo, que es la ecuación de Navier, que me relaciona a mí la flexión con la tensión normal, yo puedo entonces encontrar cuánto vale esta carga axial, porque yo puedo, ¿verdad? Integrar la tensión, yo puedo integrar esta tensión en esa cara, ¿sí? En esta cara, de tal manera de poder decir que la resultante es mi esfuerzo axial. ¿Sí? Este sería el esfuerzo axial solamente de esa capa. Entonces, nosotros acá, por medio de nuestra relación de Navier, yo puedo entonces expresar ese sigma, ¿verdad? Del lado derecho. Y ese sigma entonces adopta esa forma, donde yo puedo sacar tanto la inercia como el momento de esa cara, de esa integral, perdón,
Y me quedaría a mí, ¿verdad? La integral de una coordenada y, pero solamente en el área donde yo estoy haciendo esa integral, que sería el área de la capa, ¿sí? Mientras que esta inercia que está acá, ¿sí? Mientras que esta inercia que está acá es la inercia de la sección completa, ¿sí? Ok. Entonces, yo puedo hacer exactamente lo mismo con el lado izquierdo. Con el lado izquierdo. Yo lo que hago entonces es, tengo, tengo que la integral de los esfuerzos normales me van a dar a mí, perdón, la integral de las tensiones normales me dan a mí los esfuerzos normales. Por las relaciones de Navier para flexión, yo puedo encontrar una relación de la flexión con respecto a la tensión y yo puedo entonces llegar a estas dos expresiones que están acá, que sería la expresión que me dice a mí cómo es la fuerza a la fuerza axial de cada lado, estas dos fuerzas que están acá, de mi cúbito diferencial. Una vez que yo tengo esto, ¿sí? Yo acá tengo que entrar a definir, ¿verdad? Nuestro primer punto importante del día de hoy, que es lo que se conoce como el primer momento, ¿sí? Y este primer momento es simplemente esta integral que se resuelve aquí. Y esa integral entonces va a ser, nuevamente, la integral de I en el área de nuestra franja. Segundito, ok, ahí está, en el área de nuestra franja. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Al resolver, si ustedes resuelven esa integral que está allí, la integral la podemos entender como el área de la franja multiplicado por la distancia que hay del centroide de esa franja al centroide de nuestra viga. En otras palabras, este valor de I asterisco que está aquí es, si observamos ahora una sección transversal de nuestra viga, si observamos una sección transversal, nosotros lo que vamos a tener es que esa distancia es esto que yo estoy llamando entonces I asterisco. Es la distancia que hay entre el centroide de la capa al centroide de la sección. ¿Sí? Segundito. Segundito. Vente, hijo, yo te ayudo. Ponlo por aquí. Vamos, papá. Sí, entonces, esa integral, ¿verdad? Esa integral tiene entonces justamente esa interpretación. Es el área de esa sección que yo estoy tomando por la distancia que hay entre el eje neutro de mi sección completa a el centroide de la franja como tal. Y a eso es lo que vamos a llamar nosotros como primer momento. Y se denota con esta letra, o al menos yo lo hago con esta letra phi, ese phi mayúscula que está ahí. Y si ustedes se fijan entonces, bueno, y si yo adopto entonces esta nomenclatura, yo termino entonces con estas dos expresiones para las fuerzas resultantes axiales a la franja. Entonces lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como recapitulando nuevamente es que a partir del diagrama de cuerpo libre de una de las franjas, ¿sí? Que tiene aquí las tensiones normales, yo ahora integré las tensiones y tengo entonces las fuerzas equivalentes de esas tensiones, que son normales, y sigo teniendo entonces una fuerza distribuida en la parte inferior de la franja, porque obviamente yo estoy separando esa franja de las franjas inferiores.
Y yo tengo por acá, pues el eje neutro, ¿no? Es para identificar que yo estoy en una franja superior de la viga. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Yo lo que puedo hacer es calcular cuál es el desbalance de estas dos fuerzas axiales. Como esas dos fuerzas son distintas y son distintas porque estos dos términos son distintos, ¿sí? Las flexiones que hay de un lado y del otro de nuestra franja de interés son diferentes. Si fuesen iguales, no existiría el corte, ¿sí? Lo que vimos nosotros en la parte anterior. Como son distintos, entonces va a haber una diferencia entre estos dos valores. Y esa diferencia nosotros la podemos calcular de esta manera, ¿sí? Sacando la diferencia que hay entre las dos fuerzas axiales, como el desbalance que hay axialmente. Y ese desbalance que hay axialmente, pues debería coincidir con el valor de esa carga distribuida, ¿sí? Entonces, si yo calculo este desbalance que hay axial, ¿sí? Es simplemente colocar aquí, voy a borrar un poquito para que sepan qué estoy haciendo, es colocar aquí esta expresión y acá colocamos esta expresión, ¿sí? Nosotros entonces al manipular, digamos, el álgebra que hay envuelta allí, que no hay nada detrás, simplemente estamos manipulando el álgebra que hay, nos queda entonces la expresión en función del momento, de la flexión del lado derecho, la flexión del lado izquierdo. Pero asumiendo que la flexión del lado derecho es la flexión del lado izquierdo más un diferencial de flexión, yo puedo entonces llegar a esta expresión y en esa expresión yo puedo darme cuenta que estas cantidades se cancelan y me queda a mí entonces una expresión que es la que tenemos acá abajo, donde me dice que el diferencial, el delta que hay de diferencia entre estas dos fuerzas axiales, tiene esta relación que acabo de encerrar allí en rojo. Y si yo divido ahora esa relación que acabo de encontrar en un dx, en ambos lados, tengo entonces ahora una relación que es bien interesante, que es la que está aquí del lado derecho. Y esta relación es la que se define como flujo de corte. Esto es una definición. Y este flujo de corte, si ustedes quieren, ¿verdad? Y voy a volver aquí. Esto que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, es fuerza partido en distancia. Y eso lo podemos interpretar nosotros como una fuerza distribuida. En otras palabras, esto que está acá no es otra cosa que nuestro Q de X. Entonces, esta fuerza distribuida que tenemos aquí tiene esta expresión que está acá abajo, ¿sí? Tiene esa expresión porque estamos en un diferencial, entonces yo lo que estoy tomando es el delta de fuerza partido entonces al de X. Eh, o lo, lo que estoy diciendo entonces es que este Q de X no es otra cosa que esto que está aquí, ¿sí? También lo pueden entender como que el diferencial, si quieren convertir esto en una fuerza, esto sería un Q de X por un de X, ¿sí? Y este diferencial de fuerza sería la fuerza resultante de esa fuerza que está allí em, distribuida en la interfaz de nuestra capa con las demás capas. Entonces, esto es muy interesante, porque este flujo de la capa, este flujo de corte, si el flujo de corte sería entonces esa fuerza distribuida, ¿sí? De la interfaz. Ese flujo de corte que tiene al final esta expresión, ¿sí? Esa expresión es esto mismo que está aquí, o se la coloqué igual con la integral, esto colocándolo como la integral. Ese flujo de corte entonces me dice a mí cuál es la fuerza distribuida que hay horizontalmente si yo ahora saco una franja de mi problema. En otras palabras, si yo vengo ahora a mi problema original, ¿sí?
perdón, si yo vengo a mi problema original y yo decido sacar ahora un cubito diferencial, ¿verdad? Ese cubito diferencial ahora va a tener una fuerza distribuida en la parte inferior que yo puedo cuantificar, que es el flujo de corte, ¿sí? Y este flujo de corte lo voy a utilizar a continuación para poder estimar cuánto valen los esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos tangenciales. Entonces, este flujo de corte es sumamente importante porque me permite justamente encontrar cuánto vale esa fuerza de interacción del cubito, pero en las caras inferiores del cubito o en las caras superiores si hacemos la analogía con una cara superior. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros el flujo de corte? Es justamente lo que yo acabo acá, de hacer acá. Yo extraje la franja, ¿verdad? Esa franja es, em, tiene ese perfil de tensiones normales a la franja azul, a esta franja azul. Lo que yo hice después fue entonces extraer de esa franja solamente uno de los, perdón, de esa sección transversal, yo extraje simplemente una franja. Esta franja que está acá correspondería entonces a el primer cubito que está aquí arriba, ¿sí? Al primer cubito que está allá arriba, de tal manera que yo entonces ahora puedo identificar cuánto vale, ¿sí? Esa fuerza distribuida de la parte inferior del cubito, de este cubito que yo estoy sacando allí. Y esa fuerza entonces distribuida tiene una fuerza resultante que es simplemente Q, el flujo por un dx. Y yo sé, ¿verdad? Que de este cubito que está aquí, tiene un estado tensional que va a ser de esta manera, va a ser de esa forma, va a tener los tau xy balanceados de esa manera. Por lo tanto, yo sé o yo puedo inferir que existe entonces una relación, voy a ponerlo en verde, entre este tau y esta fuerza que está allí, sabiendo que este tau es fuerza dividido en área, ¿no? El área de justamente esa cara de ese cubo. Y para hacer esa división, entonces yo tendría aquí, este tau sería entonces nuestra, aquí me faltó un dx. Ah, no, perdón, está bien. Ese tau, perdón, aquí. Este tau sería entonces fuerza, que sería la fuerza acá resultante de la interfaz, dividido entre el área de esa cara, pero el área de la parte inferior de ese cubo. Ese cubo lo estoy viendo yo de frente, sería el área inferior. Sería un área, ¿verdad? Que sería un dx, ¿sí? Un dx, que es lo que yo estoy viendo aquí como el ancho de esta cara, ¿verdad? Pero por la profundidad. Y la profundidad yo voy a decir que es una profundidad constante, porque la viga la estoy viendo, digamos, en la dirección Z, que sería saliendo o entrando de la pizarra, sería entonces este valor B. Entonces, la relación entre el flujo de corte, cuando yo sustituyo ese diferencial de fuerza, yo lo que voy a obtener es que existe una relación directa entre el flujo de corte, que es este valor de Qx, que sería esta fuerza distribuida que está acá, y nuestro esfuerzo tangencial, ¿sí? Nuestra tensión tangencial, perdón. Nuestra tensión tangencial. Entonces, esto me sirve a mí, ¿verdad? Ahora, para hacer lo siguiente. Me sirve a mí para el caso en el que yo tengo un problema. Yo tengo un problema con cualquier carga que yo tenga aquí, F. Y ahora, si yo quiero encontrar cuáles son los esfuerzos, las tensiones tangenciales de este problema, yo lo que tengo que hacer es, entonces primero elijo
una posición X de algún punto, ¿sí? Y al hacer entonces extraer esa sección, yo lo que voy a hacer es voy a poner aquí, extraer un cubito diferencial si quiero entonces estudiar lo que sucede, lo que le sucede a la viga en esa altura horizontal. Si yo quisiera, por ejemplo, estudiar qué sucede en una coordenada y distinta, yo lo que tendría que hacer es el cubito más grande o más pequeño. Entonces yo tendría que hacer por lo menos un cubito aquí, este cubito que está acá, y yo tendría entonces lo que le sucede a una franja horizontal diferente. Entonces, a mí básicamente este valor Q de X, el flujo de corte, ¿sí? Este flujo que está acá, este flujo que está acá, fíjense que depende de nuestra coordenada Y. La coordenada Y es la que define dónde está ubicada nuestra franja. Entonces yo puedo ir estudiando franjas distintas del problema, franjas, franjas diferentes. Entonces yo puedo, al estudiar diferentes franjas, ¿sí? Es básicamente lo que yo pudiera decir es que estoy estudiando este cubito o yo estudio un cubito que está más abajo, ¿sí? O un cubo que es casi, por ejemplo, casi completo, ¿sí? Estudiando diferentes anchos de franjas, yo lo que puedo ir haciendo es encontrando el flujo de corte o digamos, el esfuerzo o la carga distribuida horizontal en la parte inferior de ese cubito a lo largo de toda la sección transversal y yo puedo entonces ir identificando cuánto vale esa esfuerzo, esa tensión tangencial. Entonces vamos a hacer esto en un ejemplo para que se comprenda y vean entonces cómo se utiliza estos conceptos de flujo de corte y de momento de área. Entonces, primero, como resumen, lo que es importante, ¿verdad? Es tener presente, primero, este concepto que está acá, ¿sí? Que es el de flujo de corte, y este concepto que está acá, que es la relación del flujo de corte con nuestra tensión tangencial. Esos son los conceptos que valen la pena entender y vale la pena entender entonces el significado físico de ese flujo de corte, entendiéndolo como la carga distribuida que hay cuando nosotros ahora quitamos una franja o estudiamos una franja de una sección transversal. Entonces, vamos a ver este caso que está aquí. Este caso nos dicen que tenemos una viga que está simplemente apoyada en un extremo, deslizante en el otro. Nos dicen que para esta sección AA conocemos el valor del corte, que vale 5 kilonewtons, ¿verdad? Positivo. Nos dicen que la sección transversal es rectangular y que tiene un alto y un ancho conocido, ¿sí? Y nos piden entonces calcular el primer momento, el flujo de corte y la tensión tangencial. Básicamente, siempre que nos pidan la tensión tangencial, primero vamos a tener que calcular el primer momento y después el flujo de corte. ¿Sí? Esto siempre lo vamos a tener que hacer de la misma manera. Entonces yo tomo mi tensión, mi sección transversal, ¿sí? Mi sección transversal del área o de la sección de interés, ¿no? En la coordenada X que a mí me interesa estudiar el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar, primero es describir nuestro problema de manera genérica. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, nosotros vamos a definir la capa que vamos a estudiar. Fíjense que esto es un material que es homogéneo, es un solo material compacto, no tiene capas. Lo que yo hice al principio de la clase, al dividir la sección transversal en capas, era para poder derivar las ecuaciones. Pero aquí no estamos utilizando capas físicas, sino simplemente lo que vamos a hacer es dividir nuestra sección transversal pues, en dos secciones. Una sección y la sección restante, ¿sí? La vamos a separar en dos, básicamente. Y lo que vamos a encontrar es el flujo de corte, que sería la fuerza distribuida que hay en la interfaz de esas dos secciones. Y esa fuerza distribuida es la que yo voy a poder transformar
en un esfuerzo, en una tensión tangencial. Eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces, ¿a qué es lo que nosotros jugamos? Nosotros lo que jugamos es ahora a cambiar esas dos secciones, es decir, a cambiar la coordenada y que define esas dos capas, estas dos capas, de tal manera de ir encontrando cómo es el flujo de corte en función de la variable i, y eso me va a permitir ver qué pasa con las tensiones tangenciales, pues en función de la variable i, a lo largo de la altura de la viga. Eso es lo que nosotros queremos hacer. O esa es la lógica que hay detrás de esto. Entonces, para hacer eso, tenemos que definir una franja genérica. Entonces, esa franja genérica, ¿sí? Esta franja, primero, lo que está en negro es la viga como tal, la viga completa. Lo que está aquí achurado en rojo es una sección, una capa arbitraria, ¿sí? Una capa arbitraria. Lo importante es que esa capa siempre tiene que tener superior, su lado superior tiene que estar en el tope. Es decir, que lo único que nosotros vamos a barrer sería este borde inferior. Nosotros lo estaríamos moviendo entonces a lo largo de toda la sección transversal. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Mover el borde inferior de esa área roja achurada desde el tope hasta el fondo de nuestra viga. Entonces, esta coordenada I va a definir dónde está ubicada nuestro borde de la capa respecto al centroide de toda la viga. Respecto al centroide de toda la viga. Después nosotros tenemos esta parte que está, digamos, sería el ancho de nuestra capa. Ese ancho sería, pues, h medios. H medios es, ¿sí? Tenemos que h es el alto de la viga. H medio sería, en este caso, la distancia entre el centroide y la parte superior. Por lo tanto, esto sería h medios menos i, ¿sí? Es pura geometría. Y después nosotros tenemos, ¿verdad?, la distancia del centroide del área roja a el centroide de la sección transversal. Y esa distancia entonces viene dada por mi coordenada i más la mitad del ancho de mi sección roja, ¿no?, que es justamente lo que tenemos nosotros acá. Entonces, aquí no hay nada, digamos, del otro mundo, es pura geometría. Entonces, lo primero que se hace es calcular el primer momento. Primer momento, entonces tenemos el phi que tiene esta integral. Esa integral decimos entonces que es el área, ¿verdad?, de la sección roja, ¿sí?, por el centroide, por la distancia que hay del centroide de la sección al centroide de la sección roja, que sería este i asterisco. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, este término es el área de la sección roja, ¿sí? El área de la sección roja sería el ancho B, que es este ancho, por este alto que está aquí, ¿sí? Ese sería el área de la sección roja. Y después tendrían aquí la distancia que hay entre el centroide de la sección completa y el centroide de mi sección de interés. Y ese centroide entonces es simplemente esta distancia que está acá, ¿sí? Y de esa manera se obtiene. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad?, este primer momento que está acá va a depender de mi coordenada i. Va a depender de mi coordenada i porque yo voy a ubicar esa franja roja, pues puede estar ubicada en cualquier valor de mi sección transversal. Y ahora vamos a calcular el flujo de corte, ¿verdad? Entonces, el flujo de corte, yo tengo acá que el flujo de corte se define de esta manera, donde tenemos aquí este valor de Q, es el valor del esfuerzo cortante, que para nosotros es dato, ¿sí? Y si no es dato, nosotros lo podemos obtener de un diagrama de esfuerzos de flexión y de esfuerzos de corte,
¿sí? Eso sabemos cómo hacerlo. Y aquí tenemos la inercia de mi sección transversal. Y la inercia de la sección transversal, ¿verdad? Respecto al centroide, es 1/12 de la base por la altura al cubo. ¿Sí? Sería 1/12 de la base por esta altura al cubo. Sería la inercia de la sección completa respecto al centroide principal de mi sección. Entonces, una vez que yo tengo la inercia calculada, es simplemente tomo mi expresión del primer momento y la coloco acá. ¿Sí? Y eso es justamente lo que tenemos nosotros aquí abajo. Y trabajando esa expresión, resolviendo, digamos, todas las distributivas que están ahí, llegamos a una expresión más compacta. Y esta expresión compacta me dice a mí entonces cómo es la fuerza distribuida que hay en la parte inferior de mi área roja, ¿sí? Sería la fuerza distribuida que hay acá en esa interfaz, tomando en cuenta que esa interfaz ahora puede tomar cualquier valor dentro de la sección transversal. Y por eso es que entonces este flujo de corte depende de la coordenada y que yo defina en particular. Y una vez que yo tengo ese flujo de corte, ¿sí? Si yo lo divido entre la profundidad de la viga, entre el B, entonces yo puedo identificar cómo son los esfuerzos, las tensiones, perdón, tangenciales. Entonces simplemente dividiendo esta expresión por B, puedo yo identificar cuánto valen estas tensiones que están acá. Y trabajando un poquito la expresión, puedo identificar que esa tensión entonces finalmente toma este valor. Y esa tensión entonces depende de mi coordenada I cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir que la tensión tangencial a la cara es una parábola, ¿sí? Porque esta expresión que yo acabo de encontrar es una parábola. Y si ustedes se fijan y evalúan, ¿verdad? Voy a dibujar aquí la sección transversal. Yo voy a traerme de vuelta el problema. ¿Sí? Si yo tomo esta sección transversal, y vamos a hacer esto aquí súper grande. Voy a borrar esto aquí. Voy a borrar acá. Voy a dividir esta viga aquí. Elimino esto. Ok. Lo que yo estoy diciendo entonces, ¿verdad? Es que las tensiones tangenciales a estas caras, ¿sí? Las tensiones que van a venir tangenciales, estos son los tau xy, ¿sí? A esa cara, van a depender de la coordenada y en la que yo esté. Por lo tanto, si yo evalúo entonces una coordenada h medios, que sería este punto que está por acá arriba, si yo evalúo h medios en mi expresión de las tensiones, yo encontraría que esa tensión entonces vale 0. El tau xy vale 0. Si yo lo evalúo en una coordenada menos h medios, que sería este punto inferior que está acá, este punto inferior, yo tendría que la tensión también vale 0. Y si yo lo evalúo en un I igual a 0, es decir, si yo lo evalúo justamente en el medio, yo voy a tener entonces que mi tensión vale 6Q sobre 4BH. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estas tensiones tangenciales que ocurren en esta cara varían respecto a la vertical y varían de manera parabólica, teniendo su máximo en el eje neutro. ¿Sí? De esa manera, entonces, podemos encontrar estas tensiones que son paralelas a la cara de interés. ¿Sí? Recuérdense que si yo saco un cubito diferencial de acá, ¿sí? Aquí yo déjame completar la idea. Si yo saco un cubito diferencial de acá, voy a dibujarlo aquí, ese cubito entonces tiene
estas tensiones X y todas estas son por equilibrio tensiones que son iguales. De esa manera yo puedo decir que puedo encontrar ya sea esta tensión o esta tensión y sé que van a tener el mismo valor, ¿no? Que es justamente lo que nosotros hicimos, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue relacionar el flujo de corte a esta tensión que está acá abajo, pero por el equilibrio eh, a nivel infinitesimal, yo puedo eh, decir que se cumple esas relaciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjense lo importante, lo importante de lo que nosotros acabamos de hacer es poder ahora decir cómo es el estado tensional de cualquier punto diferencial que esté en la cara que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Y ahora, teniendo cuánto vale ese estado tensional, vamos a poner que sea este cubito que está aquí. Yo tengo entonces el estado tensional producto de los sigmas XX y tengo el estado tensional, es la mezcla de los dos efectos, ¿no? Solamente lo que viene del corte y solamente lo que viene de la flexión. Los puedo entonces estudiar por separado y superponerlos. De tal manera que yo entonces ahora, con este estado tensional de este cubito en particular, ¿sí? Porque ya sé cómo encontrar los taos y sé cómo encontrar los sigmas, es decir, las tensiones normales y tangenciales, entonces yo ahora puedo rotar todos esos cubitos con un círculo de Moore, ¿verdad? A lo largo de toda esta cara, yo los puedo ir rotando de tal manera de ver cuáles los valores máximos y mínimos de esas tensiones normales para ver si ese valor máximo pues excede el valor máximo admisible del material. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, una vez que yo encuentro cuánto valen los sigmas, ¿verdad? Y los taos de mi problema de viga, yo ahora tengo que combinarlos en un círculo de Moore para encontrar cuál es el tau máximo, el sigma máximo y ver si ese sigma máximo pues no excede el valor admisible del material. Y eso es lo que uno hace en diseño, por ejemplo, ¿no? Y es lo que ustedes van a hacer más adelante cuando empiecen a diseñar vigas de hormigón para ver entonces si fallan o no fallan. Eso es la lógica que está detrás de lo que hemos visto el día de hoy. Entonces dejo de grabar para abrir unas preguntas, si es que las hay o no.